Hola, buenos días. Otra vez con ustedes un nuevo programa de Clínica de Ansiedad Televisión. Entre los temas que últimamente vemos que hay mucha demanda de información y que los pacientes, familiares, amigos entran a través de Internet y redes sociales, se cuenta la hiperventilación y también la respiración abdominal. En el programa de hoy proponemos conocer, a ver, en qué consiste esta forma de respiración y esa palabra que muchos decimos esto, que es esto de hiperventilación. Hemos buscado que es respiración profunda, respiración acelerada, y qué relación tiene con la ansiedad. Nos acompaña el doctor, que ya conocen ustedes, Carlos Baeza, de la Clínica de la Ansiedad, y nos va a ayudar a hoy explicarnos, incluso a hacer algo de práctica con eso de la hiperventilación. Buenos días, doctor Carlos Baeza. Hola, buenos días. A ver, vamos a ver, primera pregunta. ¿Qué es la hiperventilación? Bueno, la hiperventilación es una respiración superficial, rápida, intensa y suspirosa. Es una cosa de este tipo, que tiende a producirse comúnmente en situaciones de ansiedad elevada y particularmente en crisis de pánico o crisis de ansiedad. Es una modalidad de respiración que lo que hace es inducir o agravar los propios síntomas de la ansiedad. Así como hay otras formas de respiración, has citado antes la respiración abdominal, esta respiración favorece la reducción y la prevención de los síntomas de la ansiedad. La hiperventilación, por el contrario, sería un tipo de respiración que agrava, ¿no?, y propicia el malestar, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué es tan importante el proceso respiratorio en la ansiedad? Bueno, en la ansiedad, la respiración, los pacientes les afecta de diversas maneras. Por un lado, como síntoma, ¿no? Casi es común en los trastornos de ansiedad tener molestias, opresión en el pecho, la sensación de ahogo, de fatiga. ¿Mareos, ¿no? también? Mareos asociados a la respiración, como ahora veremos al explicar un poco más ¿Dolores? la hiperventilación. La sensación de opresión en el pecho, temblor, de dolor a veces en la zona pectoral y en general la dificultad para respirar, ¿no? Entonces, para los pacientes, la respiración como proceso fisiológico tiene cierta importancia como síntoma, como molestia, pero después tiene cierta importancia, como acabamos de decir, como procedimiento, porque habría formas de respiración que agravan los problemas de ansiedad y otras que podrían favorecer su disminución. A ver, ¿qué efectos tiene la hiperventilación? Bueno, la hiperventilación, el problema es que nosotros tomamos más oxígeno del que consumimos. Aunque tenemos la sensación de ahogo o de falta de aire, sin embargo, esa respiración rápida, ¿no?, agitada, que a veces se produce espontáneamente y otras veces los pacientes propician deliberadamente, a lo que dan lugar es a que tomamos más oxígeno del que consumimos. Y la consecuencia de eso es que bajan los niveles, unos pequeños niveles de dióxido de carbono del organismo. El dióxido de carbono, en su inmensa mayoría, nosotros lo expulsamos, ¿no? Pero el organismo necesita unas pequeñas reservas para regular algunos procesos fisiológicos, como el pH de la sangre, ¿no? Entonces, esa hiperventilación, ese tomar más aire del que consumimos, hace que caigan esas pequeñas reservas y entonces el organismo reacciona con síntomas que son muy desagradables. Mareo, inestabilidad, visión borrosa, hormigueos, la sensación de embotamiento en la cabeza. ¿Temblores, ¿no? también puede ser? Temblores por la hiperventilación menos. Sí que puede ser también que se tenga la impresión incluso de que la respiración se quiere parar, lo cual asusta un poco a los pacientes y Claro, les lleva pueden pensar que se van a morir. En la crisis de pánico pueden pensar que se van a morir y al tener estos síntomas pues puede parecer que esa idea sea más verosímil, ¿no? Y en todo caso se asustan un poco más porque, claro, el organismo se ha dado cuenta que hay una descompensación porque estamos hiperventilando. Entonces, ¿qué hace? Trata de frenar la respiración. Entonces, para corregirlo. Pero claro, el paciente lo que ve es que tiene ahogo, la sensación de falta de aire y que la respiración se le hace más dificultosa, entonces o se asusta más o lo fuerza más. Entonces, esos serían básicamente los efectos de la hiperventilación. Son síntomas que ya se dan en la ansiedad, pero que la hiperventilación los agrava o incluso la propia hiperventilación puede inducir o mantener crisis de ansiedad.
Hemos hablado de efectos, pero creo que uno de los que más se pueden relacionar con la hiperventilación es el mareo. Es decir, nos mareamos porque no respiramos bien. El mareo es, en los problemas de ansiedad, puede ser debido básicamente a tres cosas. A la hiperventilación, ¿no? Pero también es posible que el mareo sea debido a la activación de la rama simpática del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo regula parte de las vísceras y de la actividad muscular. Casi todos los síntomas que tenemos son autónomos. Este sistema nervioso autónomo tiene dos ramas. Una para entendernos qué es el acelerador y otra para entendernos qué es el freno. Entonces, en casos en que la ansiedad es muy elevada, se activa la rama parasimpática y esa activación de la rama parasimpática, uno de los efectos que tiene es que produce la sensación de mareo, inestabilidad, visión borrosa. También puede ser que en la ansiedad se produzcan mareos por una tercera causa, por un tercer motivo, que es que se produzcan contracturas o tensión elevada en la zona de las cervicales, en las zonas de los omóplatos, y pueda que haya algunas entradas o raíces, ¿no? Nerviosas, ¿no? Que entran y salen de la columna, ¿no? Vertebral, que se vean, ¿no? Oprimidas, y eso pues puede dar lugar a algunas sensaciones de un poco de mareo, de inestabilidad, de hormigueo. Por lo tanto, el mareo es un síntoma común en general. En el caso de la ansiedad, muy común, y podría tener estos tres tipos de explicación que muchas veces se suman o que muchas veces, digamos, se potencian. Entonces, ¿cómo podemos prevenir o cómo podemos corregir la hiperventilación? Bueno, prevenir para nuestros espectadores. Básicamente tendríamos que conseguir que la respiración fuera menos superficial, que fuera menos agitada y que fuera más lenta, quizás. Exacto, más lenta, ¿no? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Para eso tenemos que poner el acento en sacar bien el aire. Nosotros ya sabemos que respirar tiene dos movimientos, el movimiento de tomar aire y el de expulsarlo. Pero en nuestro medio, y particularmente si tenemos problemas de ansiedad y la sensación de ahogo, de falta de aire, la tendencia nuestra, ¿cuál es? ¿A favorecer la entrada de aire o a favorecer la salida de aire? La tendencia nuestra es favorecer la entrada de aire y salir, Dios dirá. En realidad tenemos que hacerlo al revés. Aquí teníamos que aplicar el principio aquel del metro y del autobús. Antes de entrar, dejen salir. Al fin y al cabo, los pulmones son un recipiente. Son un recipiente que tiene una determinada capacidad y que actúan como intercambiador. Recogen un producto nuevo del exterior, lo distribuyen, recogen y expulsan el producto viejo. Si yo en este recipiente que tiene esta capacidad dejo una buena parte del producto viejo, la consecuencia ¿cuál es? Que tengo menos espacio para el producto nuevo. Pero yo las necesidades que tengo de oxígeno y de respiración son las mismas. Así que, ¿qué haré? Bueno, aceleraré, ¿no? Tengo que respirar más veces para conseguir la misma cantidad. Entonces, si ya estoy consumiendo más oxígeno porque estoy tenso y nervioso y además no estoy sacando bien el aire, pues eso va a hacer que se agite muchísimo más la respiración. Además, si hiperventilo todavía se me agitará mucho más, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Para que la respiración sea menos superficial, tenemos que poner el acento en sacar bien el aire. No hace falta que exprimamos los pulmones como un limón, porque se nos queden en el autobús 5 personas, no pasa nada, pero si se nos quedan 25 de un autobús de 60 plazas, pues tenemos 50% un problema, ¿no? Entonces, para que la respiración sea menos superficial, tenemos que poner el acento en sacar bien el aire. Y eso hará que sea también más lenta, aparte de que nosotros nos procuraremos en el movimiento de la salida del aire ir enlenteciéndola poco a poco a medida que la situación nos lo permita, ¿no? Con esto normalmente conseguiríamos prevenir la hiperventilación, y si ha empezado a producirse, normalmente conseguiríamos corregirla. Lo primero es darse cuenta, porque muchas veces no somos conscientes que estamos adoptando ese régimen respiratorio, y después, una vez que nos demos cuenta, tendríamos que tratar de regularla de este modo. Muchas veces en películas, en la televisión, hemos visto que cuando hay una crisis de ansiedad, coge el actor una bolsa de plástico o incluso papel, una paparina de papel, no sé, y inspira el aire de que esto es bueno, es mentira, es falso, es un rumor, una leyenda. No, claro, esto tiene su razón de ser. Efectivamente, algunas personas en situaciones de crisis de pánico, ya sea a veces en urgencias o porque se lo han enseñado así, les dicen que respiren de una bolsa, ¿no?
Esto solo tiene sentido si ¿Puede se ser nocivo también para la salud? No, verás por qué se hace. Esto tiene sentido solamente si estamos hiperventilando. Si tenemos ansiedad o crisis de ansiedad pero no hiperventilamos, lo de la bolsa no sirve para nada. Si estamos hiperventilando, sí. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el problema de la hiperventilación es que al tomar más oxígeno del que consumimos, caen los niveles de dióxido de carbono, las pequeñas reservas de dióxido de carbono del organismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros respiramos de una bolsa, ¿qué hacemos? Volvemos a tomar una parte del aire que hemos expulsado, y ese aire que hemos expulsado es más rico en dióxido de carbono. Entonces, aunque yo esté muy nervioso, muy agitado y muy confuso, y como quien dice, no de pie con bola, sí acertaré a colocar la bolsa, y aunque respire mal, se reequilibrarán, ¿no? Esos niveles de dióxido de carbono, y a partir de ahí yo ya podré regularlo, ¿no? Entonces, este es el sentido que tiene esa maniobra, pero únicamente en los casos en que estemos hiperventilando, aunque normalmente no será necesario, porque si aplicamos el procedimiento que hemos dicho anteriormente, podríamos corregir la hiperventilación y desde luego podríamos ya no llegar a ese punto o a ese extremo, ¿no? Entonces esa es la razón por la que se recurre, digamos, a respirar de una bolsa, o a veces personas que no tienen una bolsa, pues con la propia camisa o con la propia chaqueta, ¿no? Cierran un extremo de la manga y respiran por el otro, pero vamos, sería para esos casos y para esas circunstancias. He oído hablar de la hiperventilación adaptativa, es decir, en el deporte no ocurren esas crisis de ansiedad y en cambio respiramos profundamente. Sí, en el deporte se da efectivamente un tipo de hiperventilación que se llama adaptativa o compensatoria, ¿no? Claro, cuando nosotros hacemos deporte tomamos mucho más oxígeno. ¿Por qué se llama compensatoria? Porque tomamos mucho más oxígeno, pero también consumimos mucho más, porque hay un mayor trabajo de los músculos, ¿no? Y por lo tanto no se produce ese desequilibrio al que nos hemos referido antes, sino que aunque estamos tomando más cantidad de oxígeno, como se está consumiendo más, también se produce más cantidad de dióxido de carbono y eso está compensado. Sí que es verdad que hay un momentito cuando paramos que entra un poco de sensación de mareo. ¿Por qué? Porque al parar hay unos segundos, si veníamos haciendo un ejercicio muy intenso, hay unos ejercicios... Vemos una maratón que llegan y se desmayan. Sí, no sé. Bueno, o alguien que ha hecho una carrera con el balón de 40 metros, con un nivel de exigencia alto, y bueno, se acabó la jugada y para de repente. Entonces ahí esa compensación se rompe, porque por unos segundos, por un poquito de tiempo, el sistema respiratorio está tomando un volumen de aire elevado, sin embargo al caer bruscamente la actividad se consume menos, y entonces hay unos segundos o un minuto que notamos un poco esa sensación de mareo, que es totalmente inofensiva y normal, pero que a las personas que han tenido problemas de ansiedad y que dentro de la ansiedad tienen mareo, pues a veces también un poco les asusta y les lleva a no hacer deporte o a pensar que a ver si les va a pasar algo, en fin. Muy bien. Vamos ya a la segunda parte del programa de hoy, que es muy interesante. La hiperventilación es muy importante, muy bien, pero la respiración abdominal. Correcto. Tengo entendido que eso va muy bien para la ansiedad. Entonces, yo creo que es bueno que hoy los espectadores... a ver, ¿esto que es una respiración especial? ¿Se aprende, se practica? ¿Hay que ir a algún sitio a aprender? Sí. ¿Es muy fácil de aprender? Bueno, así como la hiperventilación más bien vemos que tiene inconvenientes y que no da problemas o los mantiene, hay una modalidad de respiración que es la respiración llamada abdominal, que tiene efectos beneficiosos, tiene efectos de desactivación. La ansiedad fisiológicamente se caracteriza por una sobreactivación, tensión muscular, incremento de la tasa cardíaca, del consumo de oxígeno. Exacto. Entonces, la respiración abdominal tiene un efecto desactivador. Relajante. ¿Es una respiración especial? Bueno, nuestro organismo en realidad ya sabe respirar abdominalmente. Nosotros básicamente contamos con dos formas de respiración. La respiración torácica, ¿no?, en la cual el aire entra y sale de los pulmones por efecto de la caja, ¿no?, por efecto de la apertura y el cierre de la caja torácica. La respiración torácica tiende a darse fundamentalmente durante el día, porque es una respiración que propicia la producción de energía. Y por lo tanto nosotros durante el día, el periodo diurno, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que estar movilizados, tenemos que estar activados, tenemos que estar alerta. Y por lo tanto se requiere una mayor producción energética y un mayor tono muscular.
Así que esa respiración torácica está relacionada con aquella rama del sistema nervioso autónomo que hemos dicho que era el acelerador, que era la rama simpática, ¿no? Mientras que la respiración abdominal está relacionada con la rama parasimpática, con el freno, tiene efectos de desactivación. Por lo tanto, nosotros durante el día tendemos a respirar torácicamente. Si tuviéramos que hacer actividades físicamente exigentes, como antes hemos dicho, hacer deporte, o por ejemplo subir con las escaleras con las bolsas de la compra, en ese caso el organismo respiraría también torácicamente. Y en el caso de la ansiedad y el estrés, ¿qué respiración tiende a elegir el organismo? La torácica. Porque nosotros, frente a esas situaciones de ansiedad y estrés, la ansiedad, la función que tiene es movilizarnos, prepararnos para esas respuestas de lucha, de huida, de bloqueo, para las cuales se requiere un tono muscular muy elevado. Y por lo tanto tendería el organismo a elegir esa respiración torácica, que es fisiológicamente más compatible con ese trabajo o con esas funciones, ¿no? Y tenemos otra respiración, que es la respiración abdominal, que tiende a darse por la noche. La noche es el periodo... Por la noche respiramos con el abdomen. Abdominalmente, eso es. La noche es el periodo antagónico al que acabamos de describir ahora. Nosotros por la noche interrumpimos todas las actividades y no las interrumpimos por 1 hora o por 2, las interrumpimos por mucho tiempo. Estamos además en un lugar seguro, estamos en la casa, estamos en la guarida, probablemente estamos acompañados. No es necesario estar especialmente vigilante o estar especialmente alerta. Adoptamos además una posición para dormir que es la horizontal, en la cual ni siquiera tenemos que hacer el trabajo de levantar un dedo. Pero aparte de eso, el organismo cambia a la respiración abdominal, que es una respiración que, como hemos dicho antes, facilita la desactivación, ¿no? Podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa por la noche que hace falta tanta desactivación? Por la noche se produce fisiológicamente un proceso muy importante, una función muy importante, que es la que cumple el sueño, que es la de reparar, la de restaurar todos los desequilibrios fisiológicos, metabólicos durante el día, que se han ido produciendo durante el día, ¿no? Esto es como si nosotros fuésemos un coche de carreras, pasásemos 16 horas en la pista, a los boxes a que nos pongan otra vez neumáticos y mirar la presión. Exacto. Y cambiar el aceite. Todos sabemos que si no solamente hemos estado en boxes 3 horas, si solo hemos dormido 3 horas, al día siguiente, ¿qué pasa? Que las prestaciones no son las mismas. ¿Por qué? Pues porque los mecánicos, digamos, no han tenido ocasión de reparar, de reajustar todos esos desequilibrios, desgastes que se han ido produciendo durante el día. Ahora bien, ¿pueden los mecánicos meter la mano en el coche mientras el coche está circulando, mientras el coche está funcionando? No pueden. Y si pudieran, ¿no? La actividad de reparar no sería compatible con la que está realizando en ese momento el coche. Así que esos procesos de reparación tienen que hacerse en situación de bajo consumo y baja producción energética. Por este motivo, todo por la noche se dispone, aunque nosotros no nos demos cuenta, incluida la respiración, para que el nivel de desactivación sea el máximo posible, ¿no? Claro. De hecho, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros fuésemos a hacer ejercicio físico, saliésemos a las 10:30 del gimnasio y a las 11 nos metiésemos en la cama? Tendríamos muchos problemas. El sueño no se induciría. ¿Por qué? Porque si hay un nivel de activación alto, los mecánicos no pueden hacer su trabajo, ¿no? O si hacemos estas cosas tan socorridas y problemáticas de consultar con la olmada y sí, pero dicen los deportistas después de un triunfo, por ejemplo, la Copa de Europa que ganamos hace unos días, que les cuesta muchísimo dormir. Claro, cualquier situación de excitación, sea por ansiedad, por estar muy contento o por actividad física reciente, dificultaría que el sueño se indujera, porque el sueño necesita, para poder hacer su trabajo, un nivel de desactivación. Entonces, ¿por qué se recurre a la respiración, ¿no?, abdominal? Bueno, en realidad aquí nosotros lo que tratamos es de aprovecharnos de una condición natural que ya se da. La pregunta que nosotros hacemos es, si el organismo recurre a esa modalidad de respiración porque tiene efectos de desactivación, ¿no podríamos nosotros durante el día hacerlo? O en alguna circunstancia que nos conviniera hacerlo? La respuesta es que sí, y de hecho de eso se trata. ¿El problema en qué está? El problema está en que nuestro organismo sabe respirar abdominalmente, pero nosotros, salvo que hayamos... No lo ponemos en práctica durante el día. Bueno, más que nada porque salvo que hayamos tenido un entrenamiento, no sabemos muy bien cómo hacerlo. Si ahora nos dicen respira abdominalmente, claro, ¿qué hacemos? ¿Y esto es cómo se hace? No. Entonces, por eso cuando decimos que vamos a aprender a respirar abdominalmente, eso es una manera de hablar, porque nuestro organismo
ya sabe, ¿no? De hecho, se pone a veces el ejemplo, por ejemplo, de los niños o de los animales, porque es más fácil de ver, porque tiene un horario diferente al nuestro, ¿no? Si un niño viene corriendo o está enfadado, al respirar, ¿qué es lo que se mueve? Claro. La parte del pecho, Claro. la caja torácica, ¿no? Si se queda dormido en el sofá o lo vamos a buscar a su cama o a su cuna por la mañana, cuando duerme, ¿qué es lo que se mueve? Miramos la barriga, el abdomen. Está claro. respirando abdominalmente, no está haciendo abdominales, que está dormido, ¿no? Está respirando abdominalmente, ¿no? Si tenemos un perro, le tiramos la pelota 6 o 8 veces, cuando viene a buscarla, ¿qué es lo que se mueve? La parte, digamos, del pecho, la parte de las costillas, ¿no? Ahora, si nos ponemos a leer el periódico... Y está de tumbado ahí en el sofá, eso en el es, suelo... al sol o a la sombra. Contemplamos que esto, el abdomen, lo que se la barriga, mueve es la parte inferior, la parte exacto, inferior. ¿no? Entonces, bueno, nosotros la respiración abdominal tendría estas características y nosotros tratamos de aprovecharnos de ella en este sentido. Entonces, ¿Es normalmente... fácil? Una pregunta que se me ocurre, ¿es fácil? No es difícil, pero casi siempre requiere que haya alguna persona, ¿no?, adiestrada, que conozca bien el procedimiento y que lo pueda corregir para aprenderlo y hacerlo bien. Adecuadamente, ¿no? Pero no es... Entonces, respirar bien lleva a vivir mejor. Bueno, lleva a tener, ¿no?, menos, ¿no?, molestias por un lado y por otro lado probablemente lleva también a poder tener mejor, ¿no?, calidad de sueño, pero también, ¿no?, de vida o de bienestar, ¿no? Pues vamos a ver, ¿sería posible que hicieras una demostración de cómo para aprender y esta modalidad de respiración abdominal? Sí, yo puedo explicar un poco cómo se produce. ¿Cómo entra el aire en los pulmones mediante la respiración abdominal? El aire entra en los pulmones a través del movimiento del diafragma. El diafragma es un músculo que en reposo, ¿no?, describe ocupa esta posición, describe una forma de arco. Cuando baja para abajo entra el aire y cuando sube para arriba lo expulsa. Podríamos comparar la respiración abdominal con el mecanismo de una jeringuilla. Vamos a suponer que nosotros tuviéramos los pulmones dentro de la jeringuilla. Tenemos los pulmones dentro de la jeringuilla, las paredes de la jeringuilla, la boca de la jeringuilla y el émbolo de la jeringuilla. Si nosotros desplazamos el émbolo de la jeringuilla hacia abajo, ¿qué pasará? Se producirá un movimiento de absorción. Y si se desplaza hacia arriba, de expulsión. Pues esto es lo que hace el diafragma, para entendernos, de una manera simple. Cuando baja el diafragma, absorbe aire, y cuando sube, lo expulsa. Podemos comparar con la propia jeringuilla la otra modalidad de respiración. ¿Cómo entra el aire en los pulmones con la respiración torácica? Bueno, comparémoslo con la jeringuilla. Habría otra forma de que entrase aire en la jeringuilla. La jeringuilla no lo puede hacer, pero podría hacerlo. Sería que el émbolo no se moviera, o se moviera poco, y lo que se expandieran, aquí están los pulmones, lo que se expandieran fueran las paredes de la jeringuilla. Si las paredes de la jeringuilla se expandieran, al expandirse entraría el aire, y al cerrarse saldría. Esa es la respiración, el efecto fuelle, esa es la respiración torácica. Nosotros por el día tendemos a respirar con esta modalidad, aunque el diafragma da unas pequeñas asistencias que son muy importantes, mientras que por la noche tenderíamos a respirar con la otra. Por lo tanto, ¿nosotros qué tenemos que aprender? Nosotros tenemos que aprender a inducir el movimiento del diafragma. Para eso, antes que nada, hay que aplicar dos pequeñas reglas. En primer lugar, si respiración abdominal es sinónimo de movimiento del diafragma, el diafragma ha de tener recorrido libre por el que desplazarse. Ha de suceder que no haya nada que obstaculice el desplazamiento del diafragma. ¿Qué puede obstaculizar el desplazamiento del diafragma? Muchas veces dos cosas, básicamente. La postura. A veces cuando estamos más nerviosos tenemos una tendencia a coger posturas cerradas sobre nosotros mismos. Postura fetal, ¿no? Exacto. Esta postura que yo tengo ahora me obliga a respirar torácicamente porque esta zona de aquí queda oprimida o sobreoprimida. Si voy a aplicar la técnica sentado, habré de hacerlo bien apoyado en el respaldo. Es verdad, no obstante, que esta técnica se aprende un poco mejor los primeros días tumbado. Tumbado no hay problema con la postura, porque es una postura abierta, y si lo aprendemos de pie, o la practicamos de pie, tampoco hay problema, porque se trataría de una postura abierta. La otra cosa que puede dificultar el desplazamiento del diafragma es que tuviéramos prendas, pantalones, cinturones, fajas, ¿no?, que nos oprimieran a la altura del ombligo, a la altura de la cintura. Entonces, aquí también encontraríamos una dificultad. Por lo tanto, lo haremos con ropa cómoda o bien
tendríamos pues simplemente que desabrochar un poquito el pantalón, el cinturón, o bajarlo hacia la zona del pubis, de forma que el haya unos abdomen 4 o 5 dedos. Quede libre, por parte del ombligo, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Qué hemos de hacer? Bueno, podemos imaginar que nosotros tenemos un globo dentro de nosotros mismos, estaría aquí la boca del globo, el cuello del globo y la base del globo. Pondríamos, como hemos dicho antes, la otra regla general que tenemos que aplicar es aquella de antes de entrar dejen salir. Así que pondremos el acento en sacar bien el aire. Sacaremos el aire por la boca. Es correcto también sacarlo por la nariz, pero no. En principio sacaríamos el aire por la boca. Si nosotros sacamos el aire por la boca, este globo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que venir hacia abajo, hacia adentro. Claro. Entonces, va bajando hacia abajo, poco a poco, porque si no me mareo porque hiperventilo. El abdomen va hacia adentro. Una vez que ya he sacado bien el aire, ¿no? Puedo hacer si quiero una pausa, no es imprescindible, pero puedo hacer una pausa de unos 2 segundos, y después cogeré aire por la nariz, coger el aire solo por la nariz. En este caso el globo, ¿qué hará? Vendrá hacia afuera. Tengo que coger aire por la nariz, procurando que no se active la caja torácica. Así que si repetimos un poco el proceso, voy sacando el aire por la boca poco a poco, aire para afuera, el abdomen va hacia adentro. Cuando ya no queda, ya he sacado bien el aire, puedo hacer una pequeña pausa y ahora dejo entrar por la nariz. El abdomen va hacia afuera, la caja torácica prácticamente. Hemos de poner las manos encima de las primeras veces, los primeros días tenemos que aprender a distinguir una respiración de la otra. Y una cosa que es útil es que podamos poner una mano sobre el abdomen y otra sobre el pecho. Los primeros días es un pequeño desastre porque nosotros vamos a tratar de meter la cabeza, la conciencia, la mano en un mecanismo que es automático. Reflejo. Entonces estorbamos. Movimiento reflejo. Claro, estorbamos la respiración. Claro. Hacemos el ejercicio y terminamos peor que si no hubiéramos hecho nada, tendemos a sobretensar los músculos, entonces terminamos un poco agarrotados, pero al cabo de unos días ese procedimiento se va aprendiendo y tiene varias ventajas. La respiración abdominal es la técnica de relajación más discreta que existe. Yo puedo coincidir con otras personas en una sala de espera, en el autobús, en el tren, incluso en el aeropuerto, y que nos cogen una crisis de ansiedad. E incluso pues en cualquier lugar, y podemos respirar abdominalmente, y es una técnica que pasa absolutamente desapercibida. Por lo tanto, tiene la ventaja de que es muy discreta, ¿no? Es una técnica muy versátil, no necesitamos ningún aparato, ninguna prenda especial, salvo lo que hemos dicho, que no nos opriman, ¿no? Y es una técnica que al poco tiempo una vez que se domina, que al poco tiempo de practicarla, de empezar a practicarla, ya tiene estos efectos de desactivación o de relajación. Entonces podemos decir realmente que es la mejor técnica para cuando uno tiene un síntoma, como decía ahora mismo del aeropuerto, ese pánico que hablamos de subir al avión, de sentarse tranquilamente y practicar una respiración abdominal. Es una técnica útil y que nos puede ser útil en muchos casos. La podemos utilizar de 2 maneras. Muchas veces se tiene la idea de que las técnicas de relajación se han de utilizar con un criterio de apagafuegos para tratar de reducir los síntomas de ansiedad, ¿no? Las llamaradas de la ansiedad. Ante un examen, unas oposiciones. O porque simplemente nos encontremos mal, ¿no? Esa es una opción. Podemos utilizar la técnica con una finalidad paliativa o de reducir los síntomas. De todas formas, lo que tiene mucho interés es utilizar la técnica no tanto como apaga fuegos, sino como corta fuegos preventivamente, sobre todo si estamos pasando por periodos largos de ansiedad y estrés. Nosotros podríamos hacer a lo largo del día esta técnica 2-3 veces al día, 3 o 4 veces al día, unos 3 o 4 minutos cada vez, independientemente de cómo nos encontramos, independientemente de si estamos bien, de si estamos mal, de si llueva, si es como un hábito, es decir... Exacto, como un hábito, digamos, de tipo preventivo, sobre todo para personas que tienden a ser más ansiosas, o bien que pasan por periodos largos de mayor ansiedad o de mayor estrés. Ahora, dicho esto, tampoco es que tengamos que pensar que la respiración abdominal sea una panacea, ¿no? En el caso de los tratamientos de la ansiedad, representa una pequeña parte de toda la intervención. Hay técnicas que van encaminadas a la reducción de los síntomas. Es aquí donde se encuadra
la respiración. La respiración no afecta, no tiene que ver con la causa, ni nos dice también cuál es el afrontamiento de los problemas, ¿no? Tiene un interés y tiene un valor y es importante en tanto que puede ayudar a reducir un poco los síntomas, a bajar un poco la fiebre, ¿no? Lo cual, digamos, es de agradecer, ¿no? sí. Agradecer. Ahora, hay otras técnicas también para regular los síntomas y después los tratamientos engloban otro conjunto de procedimientos que tienen que ver también con cuestiones de pensamiento, de procesamiento de la información, de anticipaciones, de cálculos de riesgos. Hay otra parte de los tratamientos que tiene que ver con cómo hacemos frente a los diversos miedos, ¿no?, que se nos han podido producir, y hay otra parte final de los tratamientos que tienen mucho que ver con el análisis y el afrontamiento de lo que son las causas, ¿no?, de la ansiedad, claro, las causas originales de la ansiedad y del estrés, o las que lo están manteniendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues es un conjunto de técnicas que tienen su valor y que tienen su importancia, pero no podemos pensar que un único procedimiento de este tipo pues resuelva todos los problemas, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Baeza. Creo que hemos aprendido hoy algo más sobre la hiperventilación y la respiración abdominal. Sabemos que hace falta un especialista, porque estaba aquí pensando aquí las dos manos, digo, tendré que ir a un especialista que me ayude a aprender a respirar bien. Y esperemos que nuestros espectadores, si aprenden a respirar bien, también aprendan a vivir mejor, y que ya saben que dentro de poco tiempo otra vez otro programa con otro problema, y esperamos que esto vaya sucediendo pues muy a menudo. Muchísimas gracias, doctor Baeza. Muchas gracias, muchas gracias.